Sean todos bienvenidos a una nueva lección de tu canal Aula Más. En esta lección continuaremos estudiando el tema de las reacciones químicas y de las ecuaciones químicas. Esta lección es la segunda parte de ese tema tan importante que estamos considerando en cuanto al curso de química. En esta lección nos enfocamos en los símbolos que se utilizan en las reacciones químicas representadas mediante ecuaciones químicas. Cuando tenemos una ecuación química, como ya vimos en la primera lección de este conjunto de lecciones, nos encontramos un primer símbolo muy importante, el cual es una flecha. Esta flecha se lee como produce y la utilizamos para separar lo que son los reactivos y los productos. Y nos indica también en qué dirección se lleva a cabo la reacción. Y en forma específica nos habla de una reacción irreversible, donde los reactivos se transforman completamente en productos. Entonces esa flecha que está ahí separándonos los reactivos y los productos la vamos a leer como produce. Hay otro símbolo que puede aparecer en determinadas reacciones, que es una doble flecha, que puede ser representada con dos flechas que están en sentidos o en direcciones contrarias, o una flecha doble, una sola línea con extremos dirigidos en forma diferente. Esta doble flecha se utiliza para indicar reacciones reversibles, es decir, reacciones en la cual los productos que se obtienen pueden convertirse nuevamente en reactivos, pero solamente una parte de esos productos. Finalmente, ¿qué vamos a obtener? Una mezcla de reactivos y de productos. Y se puede leer como produce en ambos sentidos. Entonces, cuando tenemos una reacción de ese tipo, al hacer la lectura podemos leer este símbolo como produce en ambos sentidos. Cuando la flecha que se lee como produce tiene un símbolo en la parte superior, en este caso el símbolo delta, que es un triángulo, nos habla entonces de que la reacción se lleva a cabo por medio de calentamiento, o sea que es necesario para que se lleve esa reacción calentarla hasta determinado punto para poder que se lleve a cabo, como es la reacción de descomposición del carbonato de calcio, a partir de la cual se obtiene dióxido de carbono y óxido de calcio. En ocasiones ese símbolo suele aparecer en la parte inferior de la flecha, no en la parte superior. Ya depende de quien esté redactando la información de la ecuación química. O en ocasiones no se coloca el símbolo delta, sino que se coloca calor, como aparece aquí. Lo más común es utilizar el símbolo delta sobre la flecha. Algo muy importante que debemos considerar en este tratamiento que estamos dando a los signos que aparecen en las reacciones es que es para las condiciones en que se lleva a cabo la reacción. ¿Cómo así que para las condiciones? Es decir, ¿qué es necesario efectuar al proceso de reacción para que se lleve a cabo? Aquí no estamos considerando en forma específica la naturaleza de las sustancias, solamente los requerimientos del proceso para que estas sustancias puedan reaccionar. Por eso tenemos aquí otro símbolo utilizado en condiciones de reacción, que es cuando aparece, por ejemplo, unidades de presión sobre la flecha. Eso quiere decir que la reacción se lleva a cabo mediante el incremento de presión en el sistema reaccionante. Aquí hemos puesto como ejemplo una ATM, una atmósfera de presión, o 760 milímetros de mercurio, que son unidades de presión, pero sabemos que hay otras unidades de presión que también pueden ser utilizadas y no necesariamente todas las reacciones se lleven a cabo a esas condiciones de presión. En vez de colocar una atmósfera, pudimos haber colocado 2 atmósferas, 3 atmósferas, dependiendo de la reacción que vamos a llevar a cabo. También hay reacciones donde puede ser necesario indicar la temperatura en la cual se lleva a cabo, ya sea mediante la adición de calor, pero considerando qué valor de temperatura se requiere para que se lleve a cabo esta reacción. Aquí hemos ejemplificado que la temperatura de reacción puede ir sobre la flecha que indica produce. Hemos indicado 25 grados Celsius o centígrados o 298,15 Kelvin.
ya depende de las condiciones de la reacción. Por ejemplo, las unidades de Kelvin para la temperatura sabemos que son muy utilizadas en las reacciones que tienen que ver con gases ideales. Y otras unidades de temperatura, recordemos que son las del sistema inglés, como son los grados Fahrenheit o los grados Rankine. Otro símbolo que puede aparecer en las condiciones de reacción es el de catalizadores. Hay reacciones que requieren el uso de catalizadores, que son sustancias que no participan de la reacción en el sentido de que no van a cambiar su naturaleza en el transcurso de esta, pero sí se utilizan para modificar la velocidad de reacción. Hay catalizadores que hacen que la velocidad de reacción aumente, entonces una reacción que puede ser muy lenta nos ayudan a que sea más rápida. Y hay otros tipos de catalizadores que retardan la velocidad de reacción, en caso de que se requiera que la reacción se lleve un tiempo más moderado. Hay reacciones en las cuales no se indica el catalizador. Por ejemplo, se coloca solamente que lleva catalizador con la abreviatura CAT. Y en otras sí se indica qué tipo de catalizador se utiliza. Los más comunes son los catalizadores metálicos. Por ejemplo, aquí tenemos el paladio, que es muy utilizado en ciertas reacciones. Otro símbolo que puede aparecer es cuando la reacción se lleva a cabo en medio ácido. En ese caso entonces aparece en la flecha que significa produce este símbolo H+, en símbolo de corchetes, entre corchetes, que nos indica entonces que la solución tiene una concentración determinada de iones hidrogeniones o de protones H+. La reacción también puede que se lleve a cabo no en medio ácido, sino en medio básico. En ese caso entonces aparece ya indicado la concentración de iones hidroxilo o de hidroxiliones o H- entre corchetes. Y otro símbolo que puede aparecer, aunque no es muy común, es cuando la reacción, aquí tenemos que corregir, se lleva a cabo por medio de electrólisis, que es un proceso químico muy importante, pero el cual no entramos en detalle porque solo estamos describiendo los símbolos que aparecen en una ecuación química. Entonces ya acabamos de ver los símbolos que aparecen en una ecuación química relacionados con las condiciones de reacción. Vamos a ver los símbolos que pueden aparecer junto con las fórmulas de los compuestos químicos, ya sea reactivos o productos. Bueno, ya hemos visto los símbolos utilizados para las condiciones de reacción, es decir, los símbolos que aparecen ya sea por encima o por debajo de la flecha que se lee como produce, y son los que nos determinan bajo qué condiciones particulares se lleva a cabo una reacción química, ya sea calentamiento, mediante el aumento de presión, temperatura. Ahora vamos a ver los símbolos que aparecen en las fórmulas químicas de los reactivos y de los productos. El primero de los símbolos es el símbolo más, que en una ecuación química nos sirve para separar dos o más reactivos o dos o más productos. Es decir, si estamos en el lado de los reactivos con un símbolo más, los vamos separando lo mismo en el lado de los productos. Separamos los productos con el símbolo más y así los identificamos cuántos reactivos y cuántos productos hay. Ahora bien, si la reacción química representada mediante la ecuación se encuentra descrita en detalle, también deben aparecer los estados de agregación o estados físicos tanto de los reactivos como de los productos. Si un reactivo o un producto se encuentra en estado sólido, entonces aparece el subíndice S entre paréntesis indicando que ese reactivo o que ese producto se encuentra en estado sólido. Si está en estado líquido, entonces aparece el subíndice L minúscula entre paréntesis. Si está en estado gaseoso, aparece el subíndice G. Si está en fase vapor, aparece el subíndice V. Si está como un cristal, aparece el subíndice CR. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre el estado gaseoso y la fase vapor? El estado gaseoso se le atribuye a aquellas sustancias que a temperatura ambiente
sus partículas se encuentran lo suficientemente separadas como para señalar que las fuerzas de atracción intermoleculares son muy bajas, entonces prácticamente son partículas que se mueven libremente. Pero en el caso de la fase vapor nos referimos a una sustancia que a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido o en estado sólido. El ejemplo más común es el agua, que a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido, y nos toca aumentar la temperatura mediante la adición de calor para que ocurra un cambio de fase. Por eso no se habla de estado de vapor, sino fase vapor. Entonces hablamos de estado gaseoso para sustancias que a temperatura ambiente sus partículas están lo suficientemente separadas para moverse libremente. Y hablamos de fase vapor refiriéndonos a aquellas partículas de una sustancia que a temperatura ambiente se encuentran en estado líquido o en estado sólido y que mediante la adición de calor pasan a una fase donde se pueden mover libremente. Con respecto a la formación de cristales, sabemos que todos los sólidos no son cristalinos, entonces en ocasiones se suele ser muy específicos a la hora de indicar que se ha formado un sólido cristalino con el subíndice Cr. Ahora bien, si la sustancia, ya sea reactivo o producto, se encuentra en solución acuosa, es decir, donde está como un soluto en una solución donde el solvente es agua, entonces se indica ese estado como AC o AQ en el caso de que consultemos bibliografía en el idioma inglés o que se encuentre en el habla inglesa. Si el reactivo o producto se encuentra en una solución cuyo solvente no es el agua, se suele indicar entonces su estado como SLN, que es la abreviatura de solución, y también en menor proporción se suele utilizar SOLN. En el lado de los productos, resulta que hay productos que pueden ser gases, entonces son liberados luego de que se lleva a cabo la reacción. Cuando se libera un gas, entonces se indica con una flecha dirigida hacia arriba. Por ejemplo, hay reacciones donde se libera hidrógeno gaseoso o se libera nitrógeno gaseoso u oxígeno gaseoso, y en la literatura química se menciona también que puede ser hidrógeno molecular. Cuando nos hablan de hidrógeno molecular o hidrógeno gaseoso, nos están hablando entonces que se está liberando el hidrógeno en estado gaseoso, no sale combinado con ningún otro elemento, pero sí en forma de moléculas diatómicas. Por ejemplo, el hidrógeno aparece como H2. Y observemos que aparece entonces el estado de agregación, en este caso hidrógeno gaseoso. Y como símbolo pues aparece una flecha dirigida hacia arriba al lado de el hidrógeno gaseoso, al lado de la fórmula del hidrógeno gaseoso. También puede darse el caso en que se forme un precipitado sólido, viene indicado entonces con una flecha dirigida hacia abajo. Por ejemplo, en la formación del cloruro de plata AgCl, este se indica como un precipitado sólido. Con el subíndice S indicamos su estado sólido, y con la flecha dirigida hacia abajo indicamos que luego de que se produce la reacción inmediatamente cae al fondo del recipiente. Y en ocasiones también suele aparecer indicada la energía, ya sea en el lado de los reactivos, si la reacción requiere energía para poderse llevar a cabo, por lo general mediante la adición de calor, cuánta energía se utiliza, o si se libera energía cuando se obtienen los productos. En ese caso aparece en el lado de los productos, o como antiguamente se ha utilizado, incluso todavía se suele utilizar la unidad de calor como la caloría. También hay otra unidad de calor que es el BTU. Entonces si aparece una de esas cantidades es porque la reacción requiere energía si aparece en el lado de los reactivos, o se libera energía cuando aparece en el lado de los productos. Estos son entonces la mayoría de los símbolos utilizados en las ecuaciones químicas, ya sea para definir las condiciones de la reacción o vienen especificando la naturaleza de los reactivos y de los productos. En una próxima lección continuaremos entonces con la información que podemos obtener ya conociendo todos estos símbolos
a partir de una ecuación química. Vamos a contabilizar átomos presentes en una fórmula específica y vamos a ver cómo se aplican las leyes de conservación de la materia y la ley de las proporciones definidas para el caso de la representación de las reacciones en ecuaciones químicas. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.